por Manuel Puig. Manuel Puig, que es escritor argentino, nació el 28 de diciembre de 1932. Murió en Cuernavaca en 1990. El otro día escuchaba me había aparecido un reportaje, Beatriz Arlo y demás, decía que para entender la historia de la literatura argentina hay libros que son fundamentales, que son hitos en la literatura, y que si ella tuviera que elegir 5 libros, hubiera tenido que elegir, ¿no? Hace un reportaje de hace unos años, ¿qué se llevaría a ella o qué elegiría a ella? Y ella dice que elegiría Boquitas Pintadas, entre otros, entre el Martín Fierro y otros libros un libro de Viñas y demás, elegiría Boquitas Pintadas de Manuel Puig. ¿Por qué se elegiría Boquitas Pintadas de Puig? Se elegiría Boquitas Pintadas porque nadie había escrito como Puig antes que Puig. O sea, es como una ruptura. Es un antes y un después de Puig. Es el hijo rebelde de Borges, digamos, para decirlo de alguna manera, y hay como una escritura de la fragmentación, del pop art, que ahora vamos a ir viendo todos estos conceptos, de la vanguardia, del melodrama, de los géneros populares, de la crítica a las instituciones, de la crítica a la hipocresía pueblerina, del tocar determinados temas, de la defensa del tema de la mujer, que abarca un mundo, es un mundo, y aparte escrito de una manera tal que no había tenido cabida en la literatura argentina antes de Puig, claramente, es una ruptura. Puig produce una ruptura antes y después. Eh, lo primero que se puede decir de Puig es que era un cinéfilo filosísimo que desde su infancia iba todos los días al cine con su madre, que veía 3 películas por día. O sea, si alguien sabía de cine y viraba y amaba el cine, era Puig. Después quiso ser guionista, después se fue a Italia, después volvió. Y su primera novela se llama La traición de Rita Hayworth y es escrita en 1968. La tradición de Rita Hayworth tiene la característica de que es una novela polifónica. ¿Qué quiere decir que es una novela polifónica? Que es una novela que se arma a partir de una multiplicidad de voces. Y entonces, por un lado, podemos decir que Puig escribe, reproduce, o ese narrador reproduce la voz de un niño triste, que es pegado por todo, que le hacen bullying todos sus compañeros, que es Toto, que es la propia historia de su vida, digamos, ¿no? Porque es considerado como el marica o el gay del curso y demás. Eh, y a su vez reproduce o construye la voz de la profesora de piano, con una capacidad teatral que no se había visto, digamos, hasta ese momento. Digo, esto tiene, no se puede, no muchos artistas, no muchos autores pueden hacer esto en algún punto. Así que esa va a ser su primera novela. Su consagración llega con Boquitas Pintadas, su consagración y su degradación, porque Puig nace en Coronel Villegas, que es un pueblo de la provincia de Buenos Aires, en el año 32. Ser mujer, ser gay en un pueblo de Coronel Villegas en el año 32 es lo que él expresa en Boquitas Pintadas, algo como terrible. Y él lo construye en novela. Entonces, de pronto, él construye un pueblo que no es Villegas, es Vallejos, los que le leyeron me lo podrán decir, que es Villegas, pero es Vallejos desde la textualidad. Y esto hace fundamentalmente que la novela tenga una construcción de tipo discursiva, que es mucho más compleja que la traición de Rita Hayworth. La traición y Boquitas Pintadas pertenecen a lo que Jorgelina Corbata llama
el ciclo Coronel Villegas o Coronel Vallejos, o sea, es el ciclo del primer ciclo de las novelas de Puig. Estamos en los años 60, fines de los años 60, casi principios de los 70, hay una ola de renovación en el mundo, aparecen los movimientos vanguardistas, el mayo del 68, la cuestión que está relacionada con la libertad sexual, la aparición de la píldora anticonceptiva, el mundo del pop art, y se empieza a escribir de otra manera en el mundo, los movimientos de Andy Warhol, es decir, hay toda una renovación en el mundo del arte que en la Argentina había llegado a través de lo que, si ustedes han leído, de lo que se llamó los happenings o la vanguardia, con Marta Minujín o con algunos de esos autores del grupo Di Tella, donde se empieza a escribir de otra manera, donde se empieza a pensar de otra manera, a pesar de la terrible dictadura de Onganía de los años 60, fines de los años 60. Boquitas aparece en el año 69 y en realidad aparece como un folletín. Y esto es una cosa muy rara para ese momento. ¿Qué significa un folletín? Un folletín es una entrega que se va haciendo en las distintas eh, en los distintos números de la revista Siete Días y que va dejando como una suerte de suspenso para que el comprador de la revista lo vuelva a comprar la semana siguiente. Y ese es un sistema de lectura que no se utilizaba desde fines del siglo XIX, digamos. Entonces él retoma esta forma, que es una forma de literatura popular, que no es una forma de literatura erudita, ni es una forma de literatura culta. Paradójicamente, un lector que no sea besado tiene problemas para leer Boquitas Pintadas. Que Boquitas Pintadas, que mezcla tantos géneros populares o que mezcla tantas cuestiones de forma del collage, del pop art y de todas estas cuestiones, es una novela de difícil lectura porque hay que armar todo el engranaje que significa la fragmentación del texto, y hay que darle una coherencia, hay que darle una cohesión, hay que tratar de hacerla sólida, en función de lo que nosotros vamos leyendo a lo largo del texto. En la novela se mezcla, hay una polifonía narrativa que hace que aparezcan una cantidad de textos. Cuando alguien no entienda algo, me para y me dice que lo repita y así vamos siguiendo. Pues yo me entusiasmo con esta novela y voy, sigo. Que tiene el collage y tiene, parece que no la contara nadie. Y esa técnica, algunos teóricos la llaman la técnica del narrador pulverizado. Es decir, no hay un narrador en primera, no hay un narrador en segunda, como leíamos el jueves, que estaba leyendo de Alejandra Camilla, que tiene el primer cuento que es Desayuno Perfecto y que habla en segunda persona, ni en tercera, no se sabe quién narra. Entonces la novela empieza con un obituario, hay una mezcla de géneros, donde aparece el melodrama, los obituarios, el género epistolar, ¿sí? Las cartas, que aparecen los álbumes de fotos. Después hay como pequeños fragmentos de diálogos que después los vamos a ver porque es una forma discursiva muy interesante, que hay 2 o 3 que son los que quiero marcar para ver cómo se construyen las voces en esta novela. Y después hay una crítica, o sea, social muy dura a todo lo que tiene que ver con la hipocresía del mundo pueblerino. Lo que corre de día, lo que corre de noche, las apariencias, el problema de la novela va y viene en los tiempos, la novela empieza con la muerte de Juan Carlos y después se traslada al año 47 y empieza con la historia de Nené, que ahora vamos a ver quién es Nené, qué características tiene Nené. Nené fue interpretada en el cine, la novela pasó al cine, hay una transposición cinematográfica que es del año 73 de Leopoldo Torre Nilsson.
al cual Manuel Puig contribuyó al guión. Sin embargo, tiene cosas bastante distanciadas en relación con lo que tiene Puig. Lo que tiene en la novela. Allí empieza el personaje de Juan Carlos, lo hace, para quienes no la vieron, el personaje de Juan Carlos lo hace Alfredo Alcón, un muy joven Alfredo Alcón, y el personaje de Nené lo hace Marta González. El personaje de Mabel, que es la rica del pueblo, lo hace Luisina Brando, y el personaje de Raba, la rabadilla, la sirvienta de la casa, digamos, es Leonor Manso, que es el debut cinematográfico de Leonor Manso en ese momento. Entonces son como actores que después tuvieron como mucha trascendencia y empiezan en esta novela, es muy variado y muy rico. Raúl Lavie hace el personaje del negro, que también después lo vamos a analizar cada uno de estos personajes, porque es un mundo, digamos, para analizar. Lo que tiene también de interesante es cómo se da el desnivel de las clases sociales, sobre todo en el caso de las mujeres. Las mujeres comparten la escuela pública en su primera infancia, porque en el primario se sientan juntas y los en el secundario se distancian porque hay algunas que pueden hacer el secundario y otras que no. Las que pueden hacerlo son Celina y Mabel. Celina es la hermana de Juan Carlos, y cuando pueden hacerlo se reciben de maestras. Entonces hay una división clara de clase social entre las que son maestras y las que no pudieron seguir el secundario. Y pueden trabajar de empleadas o trabajan de empleadas domésticas. Entonces, digamos, hay claramente una distinción de tipo social que se ve a lo largo del texto. Está la cuestión de la mujer como la única posibilidad, el matrimonio como la única posibilidad de salida de la vida, que esto aparece muy claramente. El tema de la mujer denigrada, porque esto se ve en el caso de Nené, que lo vamos a ver también, la mujer denigrada porque pierde la virginidad y entonces la culpable es ella, digamos, siempre y en todos los aspectos. Y un deseo que yo digo siempre, siempre decía a mis alumnos esto de, durante el día rigen las pautas sociales y durante la noche rige el deseo, ¿no? Entonces parece ser que fueran dos universos distintos. Universo que es el que corre durante el día y otro universo que es el universo que corre durante la noche, y entonces se saltan los tapiales, aparece como la cosa erótica, el deseo realmente, y allí no hay clases sociales, digamos, hay clases sociales durante el día, hay apariencias sociales durante el día, y no hay apariencias sociales durante la noche, porque el deseo queda absolutamente demostrado, puesto a la vista de cada uno. Bueno, antes de ir más minuciosamente con el análisis, siempre hacemos como una ronda, una rueda, de lo que les pareció a cada uno de ustedes. Hoy somos varias, y me encantaría escucharlos. Y después y después hacemos una. Hola Lisa, y después hacemos. Hola Ceci. Y después hacemos un análisis más pormenorizado de las cuestiones sociales del texto, de las cuestiones formales del texto, de las cuestiones de la vinculación entre el thriller, el melodrama, los epígrafos que remiten a los boleros, a los tangos de lepera, es decir, a toda esta cuestión que tiene que ver con la literatura popular y que no había sido trabajado. Y es lo que Bakhtin llama los géneros menores. Es decir, hay géneros menores en la literatura, como el melodrama, como el tango, como algunas otras cuestiones que están relacionadas, como el cine, en ese momento, y que después van a ser textualizados, conformados en literatura popular por Manuel Puig, que los empieza a incorporar a su perspectiva.
Así que bueno, doy la palabra porque esto se trata del club de la lectura de lecturas que son compartidas, no es una clase teórica, sino es una lectura entre todos y todas para que de alguna manera podamos determinar los múltiples sentidos del texto. Ustedes saben, los que ya vienen habitualmente, que no trabajamos con la idea del mensaje, es decir, con la idea sola de un solo mensaje, sino que vamos abriendo el abanico para que todos puedan decir lo que les pareció, y además sus observaciones siempre son tan interesantes y tan importantes que después construimos nuevos sentidos a partir de todo lo que se va construyendo. Así que bueno, los escucho. A ver quién está primera, Ceci. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola, bien. Bueno, Bueno, yo quería decir algo cortito. Yo leí la novela por primera vez cuando cursé Teoría Literaria 4 en el 56, con cierta profesora de teoría pero no sé literaria. qué profesora habrá sido, porque yo no la conozco. Y no la había vuelto a leer desde ese momento. Mira. Eh, y cuando la retomé para leerla ahora, recordé lo maravillosa que era. La verdad, me acordaba de un montón de partes que por ahí las iba hilando, pero a medida que lo fui leyendo de nuevo, recordé por qué me había gustado tanto la primera vez que lo leí hace 15 años, más de 15 años atrás. No la había vuelto a leer a la novela porque en un año quise darla en secundaria, pero justo el curso no estaba o sea, listo para una novela como esta, no avanzamos, pero casi nada, eh, porque es preciosa, pero en secundaria a veces depende del curso, son textos que hay que encontrarle la vuelta. Eh, y me encantó de nuevo, por segunda vez, eh, y quería estar hoy porque sé que hay un montón de cosas para trabajar. Yo siempre cuando en superior ya les digo a los futuros profes de literatura qué cosas no pueden dejar de leer, siempre les digo, ¿leyeron Boquitas Pintadas ya? No, bueno, no dejen de leerla. Porque cuando hablamos de géneros discursivos y todo lo demás, acá hay un montón de géneros dando vuelta, un montón de géneros bueno, menores, primarios, que conforman un género mayor y cómo interactúan y cómo cambian a medida que van siendo parte de la novela. Entonces, la verdad que me volvió a impactar toda la construcción que se venía hablando de las clases sociales, la figura de la mujer, eh, la hipocresía también, estas mujeres atravesadas por una mirada social que las condiciona y que a la vez las vuelve cínicas, hipócritas, Casi mal. completamente, claro, completamente afines a lo que tienen que hacer, porque si uno las observa detalladamente, la pureza de Mabel y de Nené, eh, no son tales, y no hay una distancia real entre ellas y la Raba, aunque quieran aparentar que sí, aunque quieran hacer ese bache, en realidad son mujeres completamente idénticas en lo que es su interior y su manera, pero alguna puede serlo más libremente y a las otras las condiciona todo el contexto, que en realidad es una mentira. La vida de Mabel es una mentira, la vida de Nené, la de Celina. O sea, me parece que también está muy bien construida, que me hace acordar mucho a cómo construye su personaje Cortázar, el hecho de poder Cortázar narrar como si fuera una niña, narrar como si fuera un niño, y las perspectivas de la mujer dentro de Puig también están muy bien armadas, porque es un contexto de hace muchos años atrás, y un pueblo chico, y las maneras en las que aparecen estas mujeres, que son el centro de toda la acción, por más que esté ahí Juan Carlos girando, son ellas las que llevan al 100% toda la trama de la historia. A mí me fascina mucho todo eso, la verdad. Contenta de volverla a leer a la novela después de tanto tiempo. Bueno, gracias, Ceci. De nada, Gracias, 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 porque además sos asidua participante, siempre estás y siempre aportás y bueno, para mí es una gran felicidad este, gracias. escucharte siempre. Bueno, Ada, no, Elisa. Hola, Elisa, Hola, ¿cómo estás? hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todas? Perdón ¿Cómo por haber está? ¿Cómo entrado está tarde. Jujuy? ¿Cómo está Jujuy? Frío, frío. Frío.
frío. Bueno, a mí me ocurrió algo muy particular también, más o menos como a Cecilia, pero con una distancia temporal más amplia. Yo había leído la novela más o menos en los 70. O sea que cuando yo la leí con los elementos que yo tenía en ese momento para la lectura, lo que me llamaba más la atención fue la trama, y los personajes. Ahora, cuando la empecé a leer esta vez, en realidad, más que la trama y los personajes, que uno ya tenía conocimiento de ello, le llevé más importancia a la estructura de la novela. Porque la estructura fue lo que me empezó de nuevo a impactar. Yo no sé si me había impactado o no hace, qué sé yo, 40 años atrás, 50, pero ahora me impactó y me impactó mucho porque la utilización del lenguaje también que va haciendo en los distintos sectores sociales. La cuestión epistolar es muy evidente, esa cuestión del lenguaje. Maravilloso. Y en Juan Carlos, que si bien pertenece a una clase media con los estudios secundarios terminados, al ser vago, es vago hasta para la ortografía. Digamos, ¿no? Horrible. Es un vago completo, es un vago y un machista completo. Me interesó mucho porque además está muy bien retratado el lenguaje de cada uno de los sectores sociales. Uno, como en mi caso, que viene de una capital muy grande como Buenos Aires y en algún momento vino a una ciudad chica como Jujuy, esa cuestión del pueblo chico la tiene la ve mucho, porque la cuestión de esa hipocresía es mucho más evidente por ahí que en una ciudad grande. No solamente la hipocresía, sino esa cosa filosa, porque Nené en algunos momentos es más que filosa, es odiosa cuando Es habla, odioso, es mala. es odiosa cuando escribe, le escribe a la mamá de Juan Carlos. Es decir, entre el amor que dice que tiene por Juan Carlos va introduciendo cuestiones que realmente son muy dolorosas. Las cuestiones sociales me llamaron la atención porque, como dijo muy bien Cecilia, no hay diferencia a la noche en el deseo en las mujeres. La única diferencia es el lugar social que ocupan dentro del pueblo. Una es maestra, la otra es sirvienta, la otra es empleada. Digamos, son los tres elementos de una sociedad. Por otro lado, bueno, una cosa que me hizo mucha gracia porque lo leí en mi trabajo muchas veces también en los partes policiales, está definitivamente muerto. Eso lo leo y todavía no sé, está definitivamente muerto. Es una crítica social muy grande. Creo que también es una crítica social desde un pueblo hacia toda la sociedad, no hacia un pueblo en particular. Yo pensé que era General Villegas, el pueblo de él, me parece que es General Villegas, porque lo tomé a Coronel Vallejos como bajándole, digamos, al pueblo de la ficción, bajándole un nivel de general, lo baja a coronel, digamos. Por otro lado, era una pregunta que te quería hacer, Adriana, mientras estabas hablando vos y no te quise interrumpir, cuando hablabas de la estructura fragmentada de esta novela. En el 63 se publica Rayuela. Y Rayuela tiene una estructura también fragmentada, pero con personajes que vienen de otros sectores, que son muy distintos también, y con un lenguaje totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente, porque entre un lenguaje más intelectual de esa búsqueda existencial, pasamos a un lenguaje popular, crítico, Coloquial. crítico, que es el que más nos llega y con el que más estamos cercanos también, de cercanos. Y bueno, no me acuerdo si hay algo más porque no tengo los papelitos ahora. Bueno, después encontrar, después buscar los papelitos y después volvemos a eso. Yo cuando hablo de la fragmentación hablo del collage, ¿no? Y de lo que tiene que ver con la vanguardia y el pop art. Y esta cuestión de no hacer una novela lineal, de no hacer una novela homogénea, de no hacer una novela que empiece y que termina, digamos, en algún punto, sino que va como empieza en el 40, va con el obituario, empieza va con flashback permanente, va con hacia adelante permanente, va intercalando las historias. Entonces, por eso hablo de fragmentación, que tiene que ver No, con esto de ir, pero además, pero lo que
lo que se le elogia a Puig, por eso dice que es la novela mejor estructurada de Puig, es como de todo ese fragmento logra unir todo el fragmentario para de alguna manera que los lectores puedan entender de qué historia, de qué estamos hablando. Y si nosotros podemos hablar de todo esto, es porque leímos la novela y lo podemos armar. O sea, es un rompecabezas que puede ser armado. Eso es magistral, digamos, Es en el magistral lo que tratamiento de la hace. escritura. Sí. Es magistral. Ahora me estaba acordando, no sé a lo mejor, pero hay una parte en la, digamos, dentro de la primera parte, por las últimas entregas, debe ser la sexta o la séptima entrega, que yo, al menos lo que yo noté esta vez, eso hay una voz en tercera persona que es la que sabe todo del pueblo, me Sí, sí, pareció. sí, Es la que sabe sí, absoluta y que tiene que ser en una tercera persona que sepa absolutamente todo, que no se le escapa un solo detalle de nadie, porque no se le escapa un de todo detalle lo que sabe. de todo, hasta de lo que piensa. Y Muy otra cosa bien, bueno, también importante, perdón, otra cosa también sí. importante en cuanto a la cuestión social de las Mm. clases sociales, también las comidas son distintas. También Sí, las claro, comidas, la, todo, la cuestión cultural es distinta en todos ellos, claro, unos totalmente. comen el bife con papas o con papas fritas, otros comen hígado con lo que sea, digamos, hay El toda una día, cuestión. la descripción de Nené, de cada una de las cosas que Nené después de las cartas, que la madre le sirvió el bife, que empieza a hablar del pasado de Nené y de que la madre le había servido el bife, el hígado. Ellos comen hígado, no comen carne como Bife nosotros, come digamos. Juan Carlos. Bife come Juan Carlos, bife comen los de Mabel, no comen hígado, como lo comen los demás. Ese es un rasgo de clase social distinta. Gracias, Elisa. Y otra cosa, perdón, el racismo, ¿no? Porque hablan mucho de los negros y toda la diferencia y todo el desprecio hacia el otro desde un sector social, incluso hasta el del mismo sector de clase media baja, hasta el mismo sector. Y porque el problema es que la misma clase social es una lucha de pobres contra pobres también en algún punto. Porque la raba y el negro, que pertenecen a la misma clase social, no se defienden. El negro la ataca en cuanto ataca a la raba, en cuanto se recibe de policía o viene de policía. Es decir, cuando ya tiene un uniforme ya es otra persona. O sea, esa aspiración de cambiar de clase, esa aspiración de clase que termina siendo los despectivos y destructores de su propia clase. Al negro, a la raba también cuando puede tirar contra Nené y a Nené cuando puede tirar contra la raba, para no pertenecer a esa clase, digamos. Se adelanta el desclasamiento, se adelanta a muchos años, Puig, cuando habla de la cuestión del desclasamiento. Bueno, gracias, Elisa. Ada, ¿cómo estás, Ada? Bien, bien, muy entusiasmada porque para mí es maravillosa la novela, me encantó. Y volví a ver la película porque tenía un recuerdo lejano de haberla visto y bueno, me refrescó también esa parte. Bueno, lo que yo te quería decir es que esa modalidad del folletín para mí existió siempre, pero en esas revistas que se decían femeninas, ¿viste? Que Claro, salían esos cuentos que eran para 7 leer, días. pero ni en el verano se podían leer. Pero acá habla de 7 días, pero yo te hablo, ¿viste? De Para ti. Ay, la otra Sí, creo que era Maribel, qué sé yo. Y ahí salían, en cada revista había una, bueno, le decíamos una novelita, pero que por otra parte era mirada con bastante desprecio, sobre todo por el público masculino, que después leía el gráfico, que no sé qué era peor. Bueno, o pero sea que Ada, ¿sabes era qué me como algo, parece? Sí, 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 perdón, sí, perdón, perdón. No, que me parece que los cuentos en las revistas femeninas tienen como un cierre y después pasan a otro. Que pero no, había algunas que eran semanales, ¿eh? Semanalmente aparecía la revista y había una continuación de la historia. sí, Era típico, vamos a decir, de los 40 y los 50, hasta ahí me acuerdo porque me acuerdo de las revistas.
Sí. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, el tema este de las clases sociales, lo que también lo podemos ver cuando está ya en las sierras de Córdoba, donde la enfermedad era la misma, pero había lugares que tenían un cierto privilegio y otros, bueno, eran para el montón. Pero lo interesante es que en Cosquín la gente todavía se sigue acordando de esos, que según dicen el Festival de Cosquín se hizo para borrar ese pasado que tenían de estos enfermos, donde la gente no iba a veranear porque decían nos vamos a contagiar. Pero lo que yo no sabía era el tema de que había distintos lugares para distintas clases sociales. Eso la verdad que me sorprendió bastante. Pero Sí, porque hay una intertextualidad. El tema de la tuberculosis que estaba como muy difundido en la época, era la enfermedad, digamos, de la época, y hay una intertextualidad con un claro. autor alemán que se llama Thomas Mann y que escribió un libro que se llama La montaña Ah, mágica. Y ahí hay como sí, una sí. intertextualidad sobre ese texto. Eh, Ujú. y el tema de la tuberculosis. Y el tema de las clases sociales, y esas clases sociales que están, que el que tiene más dinero, digamos, tiene acceso a diferentes lugares. De hecho, lo que pasa acá cuando ellos se comen toda la plata, porque ya terminan comiéndose todo por el tema de la internación, Sí. termina siendo que la única que lo termina ayudando es la viuda. Ahora vamos a hablar del personaje de la viuda también, porque es un personaje muy particular, la Sí, qué viuda, personaje y también. es un gran Personaje. personaje que lo hace Sipelikovsky en la película, y que tiene características como muy distintas al Sí. resto de las mujeres que no son viudas. O sea, ¿qué significa ser una viuda y qué no significa ser una viuda en los años 40? ¿No? La posibilidad de ser libre, que no la tienen las otras mujeres que todavía no están casadas. O sea, hay ahí un tratamiento con la construcción de la viuda que es diferente al de las demás mujeres que tienen que casarse. Pobre la Celina, dice, pobre Celina que se quedó solterona, ¿no? Dice Nené, filosamente, y cuando le da bastante con un caño las cartas en la primera parte, y que no sabe que le está escribiendo a Celina, en realidad, y ahí es cuando se produce el desfasaje. Bueno, gracias, Ada. Gracias. Muchas gracias. Noemí. Sí, a mí me llamó la atención también, entre las cosas formales que no había visto, por lo menos hasta ahora, esto de la tipografía diferente para marcar que el tipo o está pensando, o está recordando, o está sintiendo, o es otro personaje el que está de alguna manera interactuando en ese pensamiento. Me pareció una cosa súper creativa, ¿no? Y además que te hace estar muy atento, porque en ningún momento dice estaba pensando o estaba recordando o habla fulano. Entonces, esta construcción de tan diversos medios hace que uno permanentemente tenga que estar como en un estado de alerta para no perder Total, el argumento, ¿no es cierto? Y por otro lado, me pareció bárbaro, más allá de lo social, que está claro que realmente es así, que es un estudio importante sobre la naturaleza humana, porque, qué sé yo, cada personaje está muy bien recortado. Por ejemplo, este tipo Pancho, que había sido albañil, muy amigo de él, que después es cabo o algún cargo así, no sé. Y él en algún momento menciona que le está dando flor de paliza a una gente ahí en la comisaría, ¿no? Como esto que decías vos, pobres contra pobres, esta cosa de resentimiento que va más allá de cualquier cosa. Después este mismo personaje tan erotizado con Mabel, una mujer blanca para él, ¿no? Terrible. Y Juan Carlos, por otro lado, la hago corta y un montón para decir,
con esto de la enfermedad. El tipo tiene una negación de la gran flauta de la enfermedad, hace todo lo contrario de lo que tiene que hacer para vivir. Y por otro lado, qué envidia de la salud ajena, porque era muy amigo de Pancho, y sin embargo, cuando el tipo se muere, dice, oh, miren lo que pasó, ¿no? El que parecía que vendía salud, resulta que se murió. Eh, es realmente muy de la naturaleza humana, una cosa tan fina. Hay tantas cosas para comentar, para pensar, que la verdad que me encantó totalmente. Bueno, me alegro mucho, me alegro, Noemí. Gracias, muchas gracias. Alfred, ¿cómo estás, Alfredo? Hola, ¿qué tal? No sé ¿Cómo si se me estás? escucha. Sí, perfecto, se te escucha. Bueno, no quería faltar a este encuentro porque vos sabés que a mí me fascina la literatura de Manuel Puig, también como Cecilia lo descubrí gracias a vos allá lejos en el profesorado. Recuerdo que habíamos leído primero La traición de Rita Hayworth y después entramos a Boquitas Pintadas. Y a partir de ahí yo no pude dejar de leer a Puig, creo que he leído toda su obra, por ahí me falta alguna novela, pero me fascina. Eh, Quiero retomar lo que decía Ceci, porque creo que también como Cortázar, Puig es el gran innovador de la literatura argentina del siglo XX. Pasa que Cortázar va a ser más desde un costado intelectual, mientras que Puig se va para el otro lado y agarra todos los géneros populares y hace lo que Graciela Esperanza, en una crítica que hace a la novela, habla de collage, ¿no? El Construye collage. un collage maravilloso, único, donde toma todos los géneros discursivos y los pone ahí. Y como vos decías, porque uno puede entrar en ese desafío, pero lograr que haya coherencia en eso es magistral, porque la novela termina siendo coherente y uno termina armando ese rompecabezas que el autor propone. Porque como vos también muy bien decías, no es para cualquiera. Yo no lo llevaría al aula, no me animaría a llevarlo al aula ni siquiera antes, porque creo que es tremendamente compleja, necesita mucho acompañamiento, mucho detalle, y también para conocer esa época, ¿no? Porque está hablando de otra época también Puig. Después, hay algo que a mí me fascina, que seguramente vos lo vas a desarrollar más adelante, que es esta cuestión de cómo maneja el discurso en cuanto a lo dicho y lo no dicho, ¿no? Lo dicho y lo Un pensado, sí, maestro, es la idea. Hay 3 episodios básicos, pero bueno, sí, sí, sí. seguramente los vas a analizar más adelante, pero a mí me parece que tiene que ver con toda una coherencia que tiene la novela en el sentido de que hay como una dicotomía que se mantiene, ¿no? Lo no dicho y lo dicho tiene que ver también con esa doble moral pequeño burguesa que él quiere mostrarnos ahí, ¿no? Que es una fuerte crítica social a eso, ¿no? Lo que decimos, lo que mostramos, lo que aparentamos y por otro lado lo que en realidad somos. Creo que es muy fuerte en ese sentido y por otro lado es un tremendo adelantado a su época porque está haciendo una novela feminista tremenda con un discurso con perspectiva de género. Bueno, es un adelantado absoluto a su época Puig. Y también lo último que quiero decir para dejar hablar también a los demás, eh, la capacidad que tiene en lo discursivo para sorprender, porque yo empezaba a leer la novela, no la pude leer de nuevo, sino que volví hoy a releer todo lo que yo apunté cuando suelo escribir sobre la novela, y ponía por todos lados interrogación y signos de admiración en mis apuntes por el tema de cómo te sorprende. Hay algo nuevo, vos pensás que ya no puede sorprenderte más y te sigue sorprendiendo. El final, y es el último ejemplo que quiero dar, eh, es muy cinematográfico, ¿no? Vos lo decías, él es un gran cinéfilo y creo que quería ser director también y demás. El final, con las cartas quemadas, y esa lucidez, esa capacidad, esa inventiva para decir, bueno, estas palabras no las voy a escribir, voy a dejar un espacio en blanco porque esto se quemó. Y entonces vos tenés que leer lo que queda del resto de la carta. Eso es maravilloso, eso es único. Es un artista totalmente innovador que está jugando con el discurso y proponiendo al propio lector que entre en ese juego. Claro, también es un desafío, ¿no? Por ahí aparece un lector que dice, no entiendo nada. ¿Dónde está el narrador que me explique lo que está pasando acá? No entiendo, ¿por qué hay una carta? ¿Y por qué acá saltó a las memorias? ¿Y por qué acá? Bueno, es un desafío la novela en sí, pero
como bien decías vos, como lo decía Sablo, es una de las grandes novelas de la literatura argentina, sin lugar a dudas. Bueno. Bueno, gracias, Alfred. Muchas gracias. Siempre tan importante todas tus acotaciones y para mí es un gusto que vengas a decirnos tus opiniones en el club. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Ale, no, ¿quién está? ¿Quién está uno? Que no veo, no veo. Alfredo ya está. ¿Y dos? Soy yo. Elvira. Sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Adriana? Bueno, mira, a mí me gustó mucho también esa narración y me hizo acordar a a las novelas que yo veía en mi primera adolescencia en los años 70. Como que esperaba a ver qué pasaba en el próximo capítulo, que era a las 3 de la tarde, ¿no? De cada día, y eso era como el enganche para seguir atentamente, en este caso, el relato. Así que me parece en ese sentido que se corresponde mucho a la época en la que él está escribiendo, ¿no? O sea, el ambiente de época. Y también pensaba que es como una mirada de alguien que salió de ese entorno pueblerino, ¿no? Lo está mirando desde afuera. Lo mira desde otro lado. Y pero también en la figura de Nené, que también sale de ese entorno, sin embargo, su mente sigue estando en el pueblo, ¿no? O sea, no, viene a Buenos Aires, pero no está distanciada, cosa que pareciera que Puig lo está mirando desde afuera, se me ocurre. Ahora vamos a mirar un poco la figura de Nené, porque Nené es considerada como algo así como una Madame Bovary argentina, digamos, para decirlo de alguna manera. Y de esta Claro. cuestión del bovarismo y de esta mujer vive pensando en el amor utópico y que no puede con el mundo real, digamos, ¿no? Que vive en otra Claro, situación. pero yo también me parece que como que Una de las críticas, uno de los teóricos, hay muchos de como interpretación. problematizar un poco el concepto de sociedad hipócrita. Me parece que pensar a esas mujeres como hipócritas, me parece que las saca de época. Esos ideales de vida, de matrimonio, de conformación de la familia feliz, me parece que estaba totalmente internalizado. Entonces, la actitud hipócrita me parece que, bueno, puede ser por esto del deseo de la noche, pero que en realidad había esa idealización de ese amor como romántico, ¿no? Y en cuanto al autor, me parece que también está en la figura de Nené, hace una ruptura respecto de esa misma mentalidad, cuando ella abandona todo y se va a Córdoba, se encuentra con la viuda. Es decir, ahí hay un intento de ruptura de esa forma de vivir. De esa forma del vivir que ella no... primero hay que decir que Nené se va del pueblo porque Nené es estigmatizada por el pueblo. Claro, por su Esa es el situación. Claro. estigma. Nené, y cuenta toda la historia con el doctor Ayero, ¿no? Hasta que todo el pueblo se entera que tuvo relaciones con el doctor Ayero, que ya es como esta cuestión de la pérdida de la virginidad, que es un tópico que está como dando vueltas todo el tiempo. En esto de las mujeres del 40, que era una cosa como muy, de los 30, que era una cosa como muy dramática, digamos. Yo fui una tonta, dice en algunos momentos, cómo me dejé convencer, ¿no? Por un minuto yo perdí, como que perdió todo. Entonces se casa, digamos, obligatoriamente con un viajante de comercio, con un viajante de los que iban al pueblo y se va. Y se va a una casa donde no tiene muebles, se va a una casa donde le tiene que decir a la raba que no entre para que no le digan en el pueblo que ella no tiene muebles en su casa.
es una cuestión de mandato social lo que le pasa a Nené, digamos. Estamos todo el tiempo con ese mandato social de la época, que es claramente, que está claramente. Pero finalmente se separa de ese marido, ¿no? Sí, sí, O sí, sea, sí, me pero parece bueno, que tiene que atravesar todo ah, sí, sí, sí. ese. Tiene un Toda esa- atravesamiento que es el atravesamiento que hace durante toda la novela. Y también en ese recorrido su desilusión de su propio ideal de mujer casada con los muebles y con los Bueno, hijos y con... con los hijos y Claro. con. Entonces esa desilusión de ese mandato la lleva finalmente a la ruptura, ¿no? Y me parece que ahí por lo menos hay un indicio de algo que la mujer está cambiando. Perdón, ¿puedo hacer una preguntita? No quiero interrumpir a Elvira, no sé si terminó, pero porque yo no termino de recordarlo porque no la arreglé completa, pero Nené termina separándose porque el marido recibe las cartas que le había escrito Juan Carlos. Sí, sí, sí. Sí, pero Y no- vuelve con él después. Pero vuelve No, con no se él. separa después definitivamente. vuelve con él. Claro. Claro. Ah, bien, bien, no, esa era mi duda. La viuda, digamos. Porque él la va a Digamos, buscar, en algún ¿no? A momento. Córdoba. Claro. No veo Él lo la que ve Elvira, ella pero vuelve. bueno, puede ser una Claro, Nené no interpretación. termina de hacer esa ruptura completa, si bien cuando, a ver, se separa porque bueno, Celina la manda al frente, pero después termina volviendo con su marido y terminando su vida al lado de su esposo, tal como manda la ley, digamos, Al entre día muchas siguiente comillas, ¿no? Yo no digo como en tanto narración que hay como un intento de mostrar una ruptura. No digo que se logre, pero como que bueno, hay un camino posible que se puede abrir. Lo pensé en ese sentido, ¿no? Bueno, podemos pensarlo y releerlo y pensarlo así. Yo la veo, yo siento que está construida como una víctima, digamos, como una víctima del sistema social, que no le da, que no le da salida, que no le da perspectiva, que no le da posibilidad de otro, desde los padres, desde la sociedad, desde la moral de la sociedad, no la veo. Más claro del denunciador o del narrador, para decirlo de alguna manera, porque no es el narrador, pero bueno, del autor, para construirla como la que pierde la virginidad y queda denigrada. Es la más. Ella está configurada por una matriz machista, porque en un momento ella dice, Absolutamente. claro, ella en un momento dice que los que se queja de los hijos que son feos, pero le dice, por lo menos son varoncitos, dice. Claro. Sí, Por lo menos sí, son sí, sí. varoncitos. Eso es Además tremendo. cumple con las Es el expectativas de la personaje época donde porque sus el hijos se reciben. patriarcado, donde hay una cuestión sobre el patriarcado, por eso me encantó lo que dijo Alfredo, que se adelanta a la perspectiva de género, ¿no? Porque hay una visión del patriarcado que es clara, muy clara, y Nené es como la encarnación del patriarcado, digamos, de todo de toda la denigración, la humillación y la victimación que produce el patriarcado. Consciente de En algún eso. punto. Y no es Y ella es consciente. consciente, No es del pero todo lo tiene consciente. naturalizado porque no Claro, conoce otra cosa no conoce otra cosa. como construcción de personaje. Es un personaje extraordinariamente construido, porque es una representación social de época, una tipificación total de época que yo la veo muy, muy, muy estructurada en ese sentido. Digo, expresa todo lo que de alguna manera me parece que el autor está como queriendo criticar, lo que el autor está queriendo criticar. Y el tema de la virginidad y todas esas cuestiones, ¿no? Darse como última, como lo único que puede pasar en su vida y de tener hijos. Y en una parte dice, bueno, al final yo me casé, pero Celina se quedó solterona, ni siquiera pudo casarse. Lo habla de resentida ella, ¿no? Al final hizo tanta maldad y se quedó solterona, porque a ella se la habían pasado de mano en mano también, ¿no? Como ella misma termina como, por eso hablaba de la lucha de los humillados también, ¿no? Y de los denigrados.
que se pelean entre ellos, en este caso entre ellas. Después también con Mabel, pero con Mabel es otra cuestión, porque Mabel es rica, entonces Mabel tiene otro estatus, a pesar de que están las dos enamoradas de Juan Carlos y todo lo demás. Después Además, vamos estuvo a una época, pensar un poco, vamos a pensar un poco la relación de Mabel y Pancho, que sí, también es interesante para verla desde dónde encaja esa relación del deseo, que no puede ser un deseo de día, y que los dos lo saben, digamos, no puede ser el deseo del día, es el deseo de la noche. Después eso la vamos a... Y la necesidad de Pancho de emular y de querer, del desclasamiento, claro, de Pancho, de querer ser Juan Carlos a nivel de la envidia de Pancho de Juan Carlos, que tiene todas las mujeres, y que todas las mujeres, con todas las mujeres tiene relaciones y todo lo demás. Por eso la Raba le parece como muy poco después, ¿no? De hecho, la abandona con él. Bueno, seguimos, a ver. Hola, Iliana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, yo es la primera vez que lo leo. No había leído esta novela y me encantó tener la excusa perfecta para leerla, porque son siempre de una de esas novelas que uno siempre dice, tengo que leerla, y no por una cosa o por otra deja pasar. Y bueno, esto fue la excusa perfecta para venir a comentarla acá en el taller. Me encantó ese rompecabezas, todo lo que vinieron diciendo, ¿no? O sea, coincido con todo lo que se vino comentando, esa forma de escribirlo en formato rompecabezas que vas armando la historia de a poquito y que te va construyendo los personajes así de a cachitos y se van descubriendo en las diferentes tipos de escritura que va incluyendo. Me pareció realmente magistral, cómo de una descripción del dormitorio de las chicas podés sacar una historia, cuando nada más estaba describiendo todas las cosas que había en el dormitorio. Eso me pareció genial. Bueno, eso por un lado. Por el otro también lo que había comentado Noemí sobre la forma de mezclar lo que pensaba la gente con lo que estaba diciendo, también era muy interesante. Lo que me parecía un poco raro, capaz si me sacaba un poco de clima, era cuando se ponía a hacer esas secuencias, que había párrafos enteros que eran los árboles, la plata, Vallejos, la entrada, y enumeraba. Esas eran como que me mareaban un poco. Hay 2 o 3 del lado de Juan Carlos y del otro. Ir descubriendo el personaje de Juan Carlos también me pareció sumamente interesante, porque es como que a cada vuelta le encontrabas era un desastre Juan Carlos, realmente. Era machista, no le importaba la familia, se patinaba toda la plata, no se cuidaba, y entonces cada uno le agregabas una más. Y bueno, y también lo del descubrimiento de que las cartas a Nené se las estaba respondiendo Celina. De repente ver que Celina había leído todo lo que Nené había escrito sobre ella. Era terrible. Terrible. Terrible, así que bueno. Sí, me pareció fascinante, y el final sí, buenísimo, de película. Muy Gracias por permitirme leerlo. No, gracias a vos por haber estado acá. Gracias, Liliana. Gracias. Te extrañábamos. Lucía, ¿cómo estás? Estás muteada. No te escuchamos. Hola, No. hola, Ah, Liliana, baja la manito para que hable hola. Lucía. ¿Cómo están todos? Hola, Adriana, ¿cómo te va? Bien. Agradecida porque releí esta novela. Yo esta novela la trabajé mucho en la facultad
trabajé la novela y la transposición a la película, y hacía rato que no la releía. Así que te agradezco porque fue un placer enorme. Y sumándome a todo lo que dijeron, yo quería circunscribirme a una sola cosa, que es la 10ª entrega, que es la relación entre Raba y Nené. Acá hay un recurso diferente, que es el diálogo, pero telefónico. Me parece que acá es el sumum del recurso que utiliza este escritor, porque no se ven las caras. Hay una conversación donde la Raba aparece por momentos amigable y por momentos muy amenazante con Nené, porque ahí vemos que los dos personajes, estas dos mujeres de diferentes clases sociales, pero muy, digamos, en el pueblo ya hablaron de eso, ¿no? Las clases sociales son extremadamente abruptas con muy poca diferencia, porque son todas pobres, son todas las mujeres. Estoy hablando de las mujeres. Acá en este capítulo, que es muy revelador, no solo por el diálogo telefónico, es muy revelador cómo Nené tampoco es una víctima. Te lo quiero decir porque no estoy de acuerdo. Bueno, Te digo por qué. Porque ella, primero, no le pasa dinero a la madre en la situación en la que está el padre. No le pasa dinero y en lugar de ir a un sanatorio, va a un hospital y ella dice, pero en el hospital lo atienden bien. Ella, la Raba le dice, el teléfono se lo dio la madre necesita dinero. Y Nené está muy ocupada en amueblar su casa. Está muy, ay, no me sale la palabra, no es la palabra, es como un ascenso social, estar en un y sí, departamento, y claro, sí, estar en Buenos Aires. No quiere que la Raba vaya a su casa, por 2 motivos. Primero, porque no la amuebló completamente. Y segundo, porque sí, hay un juego de comedor y no quiere que su madre se entere. A partir de ese momento, el diálogo de la Raba que insiste y la llama hasta que logra entrar a la casa, porque la portera, y ahí es donde es la hecatombe para Nené, porque le dice a cada rato, no, prometeme que no le vas a contar a mamá que viste mi departamento. Y la otra entonces la empieza a extorsionar. la extorsión, La la extorsión. extorsiona. Por eso te digo que acá está la genialidad de Puig, donde los buenos no son tan buenos, los No malos son tan no son tan buenos, los malos. malos son tan malos. Son Claro. personajes planos. No, entonces esta Nené, con lo primero que la chantajea es diciéndole si puede servir en la casa de ella. Viste que al principio la trata de usted y como señora. A lo largo de las llamadas la tutea. Es muy importante dónde se sitúa. La otra le quiere cambiar el tema diciéndole que le va a dar lecciones acerca del que la embarazó, que es un tema terrible, el de este suboficial, que es el mayor hijo de puta del pueblo, finalmente, como corresponde, ¿no? El negro que es discriminado además por otras chicas del pueblo que dicen que salen con cadetes y no con suboficiales negros, ¿no? En este capítulo hay un resumen de todas las diferencias sociales que se puede ver perfectamente. Por ejemplo, cuando ella le dice,
no le vas a decir a mamá que me viste la casa, ¿no? Lo que emplea. A mamá le vas a contar que viniste a mi casa. Mirá cómo está, loca, nene. Pero si tenés algo nuevo para el Panchito, le dice la otra, Claro. ahí empieza, que necesita más que yo. Y ella otra vez. Y mucho tiempo no voy a tener. Y ella otra vez. Raba, prometeme que a Mabel tampoco le vas a contar que me viste la casa. Te prometo. ¿Y no tendrás una pañoleta para el Panchito? Que ahora que hace frío, bueno, llega temprano, le dice, ¿no? Entonces, cuando ella se queda sola, después de toda esta conversación, y ahí termina este diálogo, en esa casa, en ese departamento, ella siente, acá me parece que es otra genialidad, el espacio vacío, ¿no? El espacio vacío de ese departamento donde ella vive, que además de los muebles que tiene, un marido que no le da pelota, que lee el diario todo el tiempo, que se va al fútbol, a ella no le gusta cocinar. Es un personaje bastante siniestro el de Nené Muy también, siniestro, sí, sí. ¿no? Bastante. Y no te digo la otra cuando le dice, tráeme algo nuevo para el Panchito, no me traigas ropa usada, porque ella le dice, te voy a dar, no, trae. Bueno, Ah, quería decir que en este capítulo se puede leer absolutamente todo lo que pasa, porque le pasa los chismes, le dice, contame de Mabel, qué pasa con el novio, y vos te vas enterando a través de este diálogo telefónico de que, por ejemplo, cuando vino a Buenos Aires, la Raba empezó a trabajar en una fábrica, pero no le gusta trabajar, ella prefiere lavar ropa en el pueblo, ¿no? Fíjate cómo lo que podría ser un pequeño ascenso de lavar ropa a trabajar en una fábrica, que acá en los años 50 y 60, todas las mujeres que venían del interior trabajaban en fábricas, en condiciones algunas miserables, pero la Raba es más viva, porque ella sabe que en el pueblo, en la casa de la tía, va a lavar ropa, pero va a estar cerca del hijo. Y también sabe que el Cana, el suboficial, no se va a casar con ella, porque ella dice que todos la discriminan por haber dejado de ser virgen antes de casarse. Que es lo mismo que le pasó, exactamente. que es lo mismo que le pasó a Exactamente. Nené, que es lo mismo. Bueno, no agrego más, lo que quiero decir que este capítulo es revelador, y bueno, me sumo a todo lo que dijeron y te agradezco, Adriana, que me hayas dado la posibilidad de releer esta novela. Y ojalá Bueno, sigamos, gracias. te lo digo, ojalá sigamos Ojalá, después de ojalá, estos 2 ojalá, ojalá, meses, ojalá, 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 porque ojalá, entiendo ojalá. entiendo que es un tema de presupuesto y, y la verdad es que me genera mucha incertidumbre que se cierren estos espacios gratuitos tan valiosos para todos, ¿no? Vamos a cruzar los dedos, vamos a cruzar los dedos. Hola, Gracias, Claudia. Adriana. Hola, Claudia. Leila. Lelia, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, un gusto este último encuentro. Bueno, yo quería decir que, bueno, hablar sobre todo de la película y del texto, porque hoy terminé de ver la película de Torre Nilsson. También vos aportaste que el guión también lo había intervenido Manuel Puig. Intervino, sí. Y me parece tan lograda la película, porque
el texto verdaderamente me fascina la estructura, quisiera volver a eso, ¿no? La estructura, como dijeron ustedes, un rompecabezas, o yo lo vi como un patchwork, esas colchas que se arman con pedazos distintos, y uno si quisiera podría ir desarmando los hilos de la trama, y cada hilo corresponde a un hilo narrativo, ¿no? En la novela. Pero volviendo a la estructura, cómo la arma Puig en la novela y cómo lo resuelve Torre Nilsson con las imágenes. Por ejemplo, me gustó muchísimo cómo muestra Torre Nilsson lo que dice algún personaje y lo que piensa, la voz interna, que es diferente a lo que dice, ¿no? Es lo que se dice, por ejemplo, Juan Carlos, y lo que piensa. Lo que dice Pancho cuando está buscando los higos y quiere tener sexo con Abel, que está trepado a la tapia y está buscando los higos más maduros y cómo la va seduciendo. Y lo que dice Pancho y lo que piensa, y lo que dice Mabel y lo que piensa. Bueno, esa escena es una escena paradigmática, ¿no? Porque es toda la escena del cortejo que están en la tapia con los higos, y el juego de los higos que se vuelve un juego erótico, digamos, el juego de los higos. O sea, todo eso que está pensando, y es todo eso que está, lo que dice y lo que se piensa, lo que se dice y lo que se piensa por otro lado. Sí, entonces, son dos escenas. Sí, me pareció fantástico el modo de resolución, lo mismo que todo lo que muestra de Cosquín, del río Cosquín, de las piedras, de las montañas, bueno, y después otros paisajes de los pueblos, ¿no? De General Vallejo. Pero lo de Cosquín me fascinó, porque bueno, yo estoy del otro lado del Pan de Azúcar, que es una sierra grande dentro de las sierras chicas, y divide Villa Allende, que es donde yo vivo, de Cosquín. O sea, si uno cruza el Pan de Azúcar en auto, llega a Cosquín. Bueno, me fascinó cómo está resuelta, por cierto que tiene un ritmo muy lento, pero calculo que eran así las películas de esos años, con un ritmo muy lento, pero la compaginación con la música, los ambientes y todos los recursos me pareció genial. También genial, de un modo distinto, la compaginación que hace Manuel Puig y todas las estrategias narrativas que usa. Así que bueno, eso quería decir, y agradeciendo este espacio y también poniéndome a disposición si fuera pertinente que hiciéramos una nota reclamando a las autoridades la vigencia de este espacio, ¿no? Así hicimos, yo estoy en un taller gratuito de UPAMI, acá en la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Filosofía, el taller de filosofía, y bueno, hicimos a fin de año una nota para el PAMI y para las autoridades de la Secretaría de Extensión Universitaria. Eso quería decir, un apoyo total a estos espacios y la impotencia del desfinanciamiento. Bueno, eso. Bueno, gracias. Gracias por toda tu participación, gracias por estar siempre tan valiosos. Sí. Gracias. Te mando Adriana. un beso. Otro para todas. Natalia. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, Contenta ¿vos? de compartir. Bien, contenta de compartir este espacio con usted y con los compañeros. Y cuando me llegó el flyer del taller, dije, me tengo que anotar porque me recordó yo leí Boquitas Pintadas en el secundario.
Y un poco también, por eso quería tomar la palabra, en aquel momento cuando lo leí, creo que era el último año de secundaria y creo que no terminé de leerla toda a la novela, pero me parece que la novela en sí es la que nos capta, que nos atrae. Y aunque haya leído, aunque sea la introducción, la primera parte, creo que ya me atrapó desde ese momento. Ni siquiera recuerdo la explicación de la profesora tampoco, porque creo que lo sublime de Manuel Puig es su escritura, y a partir de ahí el tiempo de la lectura también lo va manejando el lector el mismo texto. Y bueno, incluso creo que no la terminé de leer, pero me quedé con sabor a que necesitaba recursos. O sea, y ahí creo que está nuestra labor como docentes para poder darle esos recursos, pero la novela en sí misma hace su trabajo. Y bueno, y de hecho ahora dije, yo no la quiero leer, la quiero escuchar. Entonces me puse un audiolibro. Y de esa manera también me captó un montón, porque digo, bueno, voy al libro y traté de ir desde el audiolibro al libro y construir mi propia lectura. Y lo imaginaba ahora en estos tiempos actuales dentro de plataformas como por ejemplo Netflix, cómo se construiría algo así, ¿no? Y bueno, se necesitan tantos recursos. Y bueno, pero más que nada quería decir esto, que no perdamos esa ilusión de poder al menos presentarla a nuestros alumnos. Y bueno, y después con el tiempo ahora, yo de grande ya la vuelvo otra vez a trabajar desde otro lugar, con otra preparación. Y bueno, yo creo que enriqueciéndome mucho más con estos espacios también. Así que agradecerle mucho por eso. Gracias, Natalia. Me alegro de que haberte visto aquí por aquí esta vez. Te mando un besito. Gracias. Un beso, profe. Gracias. Gracias. Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo estás? bien. Bueno, yo no vi la película. Había empezado a leer la novela hace unos cuantos años ya, 10, 15 años. La empecé y no la terminé. Se me hizo lenta y la dejé. Y ahora que estaban hablando de los recursos, estaba pensando que no es que no tuviese los recursos como para entender la novela, sino que me parece que es como entender un tango. Me faltaba como un poco más de vida por ahí, un poco más de como de comprensión de algunas cosas que ahora por ahí estos temas de la hipocresía, de todo lo que tiene que ver con la crítica social, que es muy, muy aguda. No es que no la pudiese entender, intelectualmente sí, y creo que tenía los recursos como en ese momento estaba haciendo el primer año de letras, y bueno, habíamos hablado de géneros discursivos, habíamos visto Bakhtin, habíamos visto un montón de esto de la multiplicidad de voces, Puig es el rey del recurso, de los recursos, o sea que tenía todas las herramientas, pero no podía disfrutar de la letra del tango de la misma manera, o del bolero, ¿no? Como cuando lo escuchás de grande, es distinto. Entonces ahora tiene otro sabor. Pero además, estoy en un momento, no sé si es, chicas, yo la terminé de leer el sábado pasado, y prácticamente no me acordaba los nombres de los personajes hoy. Estoy en un momento en el cual lo que me quedan son las sensaciones, los sabores, el ritmo. Y me fascinó, más allá de todos los recursos que tiene y que trabaja y la crítica que hace, es el tema del timing. Tiene un ritmo impresionante, que viene lento, 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 que fue lo que me pasó a mí al principio. A partir de la página 80 más o menos, vuela. El tipo se sube al colectivo y las cosas le pasan los postes, le pasan los paisajes, y de repente
le pasan cosas, le pasan situaciones, y ahí toma un ritmo impresionante que va hasta el final y no desciende en ningún momento. En eso, en los diálogos, también en los tiempos de los diálogos, en las conversaciones telefónicas, porque al principio está el álbum, ¿no? La descripción de las imágenes de las fotos, el obituario, las cartas, es como que viene a otro ritmo. Y de repente levanta vuelo y ahí es donde no la podés dejar. Y no para hasta el final. A mí lo que me sorprendió fue eso, y eso me parece que también es un recurso muy cinematográfico y estas cosas de los cuadros, ¿no? Digo, los cuadros como de escena de películas, de cortes, de un montón de recursos en ese sentido que me gustaron mucho. Cinematográfica desde el punto de vista del montaje, porque viste cómo va cortando los planos, parece ser una película que va cortando plano. y va montando, digamos, en el mismo sentido. El montaje, es eso, más que un collage, es un montaje. Y me pasó hace un tiempo que leí, que no sé por qué automáticamente la asocié con Puig, a Selva Almada, cuando leí El viento que arrasa, que me pasó exactamente lo mismo. Venimos hasta la página, no sé, 113 y de repente tiene un ritmo y se convierte en una película, se transforma en una película. Y eso la verdad es que... Lo mismo que Ladrillero, lo mismo que Ladrillero. Sí. Ladrillero también tiene un ritmo, Pero vos fijate que Selva Almada son autoras más modernas, este tipo escribió esto en el 69, digamos, ¿no? Esa es la innovación y la ruptura, porque no lo había hecho nadie hasta ese momento, digo, en esta cuestión de la fragmentación. No, esto es lo genial que la crítica distingue. Cómo lo construye. Pero, y después al principio cuando hablabas esto del día y de la noche, ¿no? De las pautas sociales que están en el día, y entonces ahí fue como que asocié también esto de los cortes como de las dos partes, de las boquitas pintadas de rojo carmesí y las boquitas azules, violáceas y negras, como, bueno, la parte de día serían como las boquitas, yo lo interpreté así, no sé. Sí, no, tal cual. Las boquitas de rojo carmesí son las de la pauta social, las del día, y las otras son como las de la noche, la parte oscura, la parte que no se ve, la parte del deseo, como el destape que hay a partir de que, o yo por lo menos lo marqué en ese ritmo que empieza como a crecer y acelerarse cada vez más, es cuando empiezan a cambiar los colores de las boquitas, ¿no? Y después, bueno, pensaba en Juan Carlos, que nada, que el tipo es, o sea, es un desastre. Y tiene todos los errores. Y la madre lo apaña, y la hermana lo apaña, y además es codiciado por todas las mujeres, y él es el gran error, es un cúmulo, una sumatoria de errores, y cómo a las mujeres no se les perdona ni un error. O sea, él puede tener todo. Ellas no pueden tener ni siquiera un desliz, ni un momento, ni un segundo, ni cometer el más mínimo error, que son condenadas para siempre. Y el tipo es... Bueno, y esto es lo que decía Alfredo recién, de que la perspectiva de género que tiene el tipo en los años 60. O sea, es un adelantado de la perspectiva de género. Sí, totalmente. Que ahora lo leemos en Selva Almada, lo leemos en Mariana Enrique, lo leemos en Samantha Schweblin y qué sé yo, y el tipo lo escribió en los 60. O sea, es un adelantado de la perspectiva de género. Ahí está radica además, toda esta cuestión es un adelantado de las críticas al patriarcado, claramente, muy claramente. Eso es lo que tiene de innovador, de ruptura, es rupturista. Así que bueno. ¿Puedo decir algo, Adriana? Sí. A mí me parece, ahora no me acuerdo mucho, que él leyó El sonido y la furia de Faulkner. Sí. Bueno, porque hay mucho en la fragmentación y en el tema cómo maneja el relato y el discurso de Faulkner acá, ¿no? Del ruido y la furia.
Es muy se ve. impresionante, yo recomendaría. Es para otro trabajo, tendríamos que hacer un trabajo especialmente de eso porque está muy bien construida, digo, desde ese punto de vista. Claro, pero como él lo leyó, hay una influencia. Hay una influencia, sí. Hay una gran influencia. Bueno, eso quería decir, para los que les interesa relacionar los dos libros, es muy provechoso para entenderlo, ¿no? Sí, sobre todo para los que dicen no sé quién habla, no me acuerdo los nombres. Bueno, metete con Faulkner en El sonido de la furia y ya verás. Sí, igual me parece que es como una etapa cuando era chica, por ahí leía y me acordaba absolutamente de todo, y ahora es como pero Mariana, del CPU lleno, y ya es como que me queda como el sentimiento, la sensación y de hecho me pasa que recomiendo libros que por ahí no me acuerdo exactamente, o sea, me acuerdo más o menos de qué va, pero nada más. Y en realidad lo recomiendo porque lo que a mí me pasó es lo que yo te vendo, digamos, cuando te lo presto. No, pero Mariana, no digo que no, lo que a vos te pasó no sea válido. Digo que relacionar ambos libros es importante por esto de las múltiples voces y los relatos fragmentados. Relacionarlos es muy, muy interesante. Eso quiero decir, nada más. Bueno, gracias, Lucía. Mariana, ¿te quedaba algo por decir? ¿Querías terminar tu...? No, después, bueno, no, también esto de entre lo que se dice y lo que se piensa, las mil y un formas que tiene de poder hacer esta diferencia, y de hecho las conversaciones que tienen ellas a lo último, creo que son Mabel y Nené, en las que se ve con otra tipografía qué es lo que están pensando y qué es lo que se dicen. Bueno, eso mismo, él encuentra un montón de formas diferentes de hacer esa distinción entre lo que se piensa y lo que se dice, y eso también me parece que tiene ahí un recurso maravilloso. Maravilloso. Hay una escena que es muy cinematográfica, se ve muy bien en el cine, la muestra en el cine, donde Celina le va a pedir a la viuda, que ahí es donde se ve claramente el tema de lo que se pierde, además de la escena de los higos, la escena donde Celina le va a pedir a la viuda que no se lleve los muebles directamente a Córdoba, no sé si se acuerdan de esa escena, directamente a Córdoba desde la casa. Que se las manden. Que se los manden de otro lugar, porque si no van a pensar, todo el pueblo se va a enterar que ella se está yendo a Córdoba a juntarse con Juan Carlos. Pero bueno, entonces, me hizo acordar como ese grado, me hizo acordar con esas películas cuando dividen la pantalla, ¿no? Y entonces es como que vos estás viendo la misma escena con la pantalla dividida, y de un lado lo que piensan, del otro lado lo que dicen. Entonces es como que vas a un ritmo genial, porque lo vas como intercalando y decís, qué genio, es un genio. Lo disfrutás. Bueno, nada, eso. Bueno, gracias, Mariana, gracias. Ale. Hola, chicas, todos. Yo ya algo había adelantado en el chat que me impactaba el trato y la descripción de Nené sobre sus propios hijos, ¿no? Me produjo una tristeza, no solamente pensando en que los maltratara, sino cómo ella se había forjado esa vida, ¿no? Basada en las apariencias, decir que sus hijos son feos, porque es feo el marido, o sea, más allá de la fealdad, la crueldad y el desamor por la vida que había elegido, en definitiva. Y otra cosa que me impactó, que me encantó, fueron los epígrafes. Este ensamble del epígrafe con la historia narrada, ¿no? En general son de Lepera, el que componía con Gardel, componía las letras. Gardel y Lepera. Claro.
A mí me encantan eso, los tangos, me los sé casi de memoria porque mi papá era un gran fanático del tango, entonces yo de chiquita escuchaba, entonces ya de más joven, contrariamente que mis amigas, a mí me gustaba el tango, ya de joven, y bueno, las letras de Lepera, que son lindas, muchas, tristes, por supuesto, melancólicas, como todo el tema tanguero, pero me parece que ensambla perfectamente con lo que cuenta después, y eso me impactó, entre todas las mezclas de géneros, me impactó muchísimo esa, ¿no? Esa que aporta aún más riqueza y complejidad a esta novela. Y después, bueno, me quedo también con algo que ya adelantó Alfredo, esta cosa cinematográfica en varias partes y sobre todo en el final, que me pareció, me encantó. Tanto en el libro, bueno, como en la película, que ahí la desarrolla la técnica cinematográfica, ¿no? Esas letras que se veían, esa cosa principal que se veía en las cartas, ¿no? Eso me pareció maravilloso. Nada más, eso quería decir. La novela me encantó. Bueno, ya la conocía, pero tampoco recordaba, tuve que releer, mirar la película otra vez. Y bueno, así fue. Muchas gracias, hermosa lectura, me encantó. Bueno, gracias Ale, gracias también, gracias por estar siempre, gracias por participar y gracias por todos tus aportes. Gracias. Por favor, gracias a usted. Patricia. Sí, acá estoy, Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, un montón de las cosas que había anotado ya las fueron diciendo los compañeros. Por ahí a lo que no nos referimos todavía es a quién es en realidad la verdadera autora de las cartas, que es Celina, ¿no? Que no la nombramos mucho. No. Y en realidad es como la titiritera un poco acá, la que desencadena que después podamos gozar de esta tremenda novela. Y por otro lado, esto de cuando hablabas del prejuicio, ¿no? Y de que tenía que ver con una época, yo le decía a una amiga que mi mamá nació en el 23, entonces para la época de la novela ella, es lo que ella me contaba de los bailes, que se hacían los vestiditos, que la madre las acompañaba, bueno, todo esto, ¿no? Me gustó mucho verlo, porque después vi la película, entonces más todavía. Pude ver eso que mi mamá me contaba, y que es tan así, ¿no? Porque Nené en realidad se convierte en la figurita difícil para Juan, y él en realidad es un tipo sometido a su sexualidad, de que todo lo que se mueva tiene que ser para él, y este tema que también por ahí no profundizamos mucho, que es la adolescente de la que él abusa, que en realidad nadie lo sabe, solo eso queda, ninguna de las mujeres que se reparten su mirada saben de la situación, cómo hubiese sido si lo hubieran sabido, probablemente igual, porque era una época donde por ahí no estaba tan mal visto semejante situación. Para nosotros ahora es un abominable y en esa época no sé qué tanto, porque mismo Puig dice, la nena lo miró, con que lo haya mirado un par de veces ya significaba que algo le interesaba. Y por el otro, sí, y también lo del marido de ella, que en realidad es un personaje que cumple con todo el prototipo de lo que era el marido de esa época, ¿no? Pero que después deja todo de lado y la va a buscar al final, y hasta quema las cartas, como que probablemente fuera por el que dirán también, antes de estar separado, antes que la mujer lo haya abandonado, prefiere perdonar, quemar las cartas y seguir fingiendo una familia perfecta. Y después nada más cortito para que puedan terminar las compañeras, dos partes del libro referido a esto de la magia que hace Puig cuando escribe. Me impactó mucho ese párrafo donde hay está todo entre comas, con un sustantivo prácticamente, y te hace un recorrido que por ahí es lo que Mariana decía, de que él va viendo en el micro todo lo que va pasando, con una forma muy vertiginosa, y sí te va llevando con un sustantivo atrás del otro, separado por comas, a todo el libro.
el otro, en la otra parte, que creo que es por la 10ª más o menos, cuando hace, explica el deseo y el temor de cada uno de los personajes al mismo tiempo, que estaba pasando en ese mismo momento con cada uno de los personajes. Y es tremendo porque en realidad nadie es el deseo del otro y muchos son el temor del otro al final. Así que bueno, nada, nunca la había leído. Ah, y también esto, que vi la película, y no sé si por el momento en que fue hecha, la parte de que el tipo es un abusador no aparece. Nos quedamos medio como una cosa medio romantizada de Juan. Bueno, nada más que eso. Bueno, y gracias, Adri. Bueno, gracias, Patricia. Genial. Besito. Teresa, hola, ¿cómo estás? Teresa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, bueno, va a ser cortito porque el aporte de todos cierra como todo este libro, gran libro. Les quería mostrar, a ver si se ve, dónde lo leí. Es una edición del año 74 de la biblioteca Jaureche del Sindicato del Seguro, me lo prestaron. Mira qué Y lindo. dice folletín. Ahí les muestro, a ver si se ve. No sé si se va a ver. Dice Bueno, va a salir al folletín. revés. Es maravillosa la obra y yo creo que es un compendio de la naturaleza humana. Son todos víctimas. A uno, las mujeres nos llega más por lo que pasaron, no en el pueblo Vallejo, ni en Pigüé, ni en Peguajó, es en cualquier pueblo. Recuerdo a mi mamá que contaba estas cosas. Es un compendio de lo que pasaron estas mujeres, ¿no? Y el protagonista, Juan Carlos, que también es una víctima, pero yo creo que él cree que es un súper hombre y que no le va a pasar. Yo creo que abusa de su salud, porque yo creo que él está como por encima de todos. La verdad que es un personaje tremendo. Pancho también. Y voy a rescatar a Raba, porque lo que me quedó es cómo blanqueaba la ropa. Raba trabajaba 12 horas, lavaba la ropa afuera, con frío, era una esclava. Y hay una partecita que dice que ella quiere blanquear esa ropa. ¿Qué pasa con eso de que esté blanca, blanca? Su piel muy oscura, cuando iba a bailar, Pancho, que también era oscuro, o marrón diríamos ahora, también le llamaba la atención la piel de Raba. Y es todo un desafío y la verdad que magnífico lo que ha hecho Puig. Es una joyita. Agradezco a todos y por último decir que cada uno o cada una de nosotros haga algo para que siga. No lo va a decir Adriana, lo tenemos que decir nosotros. Mandemos mail, en la página de la ULAN, que es nuestra, yo soy matancera, es nuestra facultad. Así que hagamos algo. Adriana no puede decir, nosotros sí, hagamos algo y nos vamos a volver a encontrar. Gracias, Adriana. Gracias, Teresa. Gracias. Te mando un beso grande. Gracias. Y saludos a Elsa. Saludos. ¿Puedo agregar algo, Adriana, interrumpiendo en la secuencia de las expositoras? Yo no estoy de acuerdo con que hablen de la naturaleza humana, como que es condición de la naturaleza humana, porque me parece que hablar de naturaleza es algo que no se puede modificar, ¿no? Que no tiene que ver con los vínculos sociales, con los mandatos sociales.
Y me parece que si no estaríamos todavía en esa condición. Me parece que tenemos que hablar de relaciones, condicionamientos sociales, condicionamientos de la mentalidad de la época, pero no de naturaleza humana. No sé, es mi opinión. Bueno, podemos hablar de condicionamientos sociales. Yo no creo tampoco en el tema de la naturaleza humana. Creo que hay un sistema social, digamos, que es el que de Exactamente. alguna manera está condicionando Relaciones de poder que van estos instalando. y controles de poder y demás que están condicionando todas estas prácticas en algún punto. Así que bueno, eso sí, es muy interesante para pensarlo. Y yo lo creo así. Quizás hay determinadas cuestiones de género y demás que yo creo fervientemente. Yo lo digo, bueno, no sé si lo compartimos todas, no tenemos por qué compartirlo todas, pero me parece que están muy acentuadas y está puesto, por lo menos desde el punto de vista de este enunciador pulverizado que construye esta mirada, ¿no? Puig pasa la tradición de Rita Hayworth, que es del 68, en Boquitas Pintadas estamos en el 69, esto lo que Pata llama el ciclo Vallejos. En el 73 se tiene que ir exiliado por Buenos Aires Affair y después en el 76 escribe El beso de la mujer araña. El beso de la mujer araña era el texto que, bueno, supuestamente debería seguir a que supuestamente para trabajar, donde hay una visión, donde empieza a aparecer el tema de la homosexualidad claramente, de su alter ego en ese texto, que es muy interesante. Si quieren ir, pueden ir leyéndolo. Y me parece que la perspectiva de género, que coincido con lo que decía Alfredo, está como muy presente, y esos son condicionamientos sociales, digo, dentro de la... y claramente es que hay un mandato social con respecto al tema de las mujeres que está muy claramente marcado, me parece. Podemos discutirlo, pero eso es lo que me está pareciendo ahora en este trabajo. Bueno, a ver, Rocío, porque si no, no vamos a tener tiempo de que puedan exponer todas las que quieran. Rocío, hola Ro, ¿cómo Hola, estás? profe. Te ve nuevamente. ¿Cómo anda? Nos vemos. Bien, bien. No quería dejar de perderme este encuentro, bueno, porque como ya mencionaron algunas compañeras, bueno, a mí me tocó rendir final con la profe también en el 56, y la verdad que no, a ver cómo les explico, nunca había leído una novela tan extraordinaria por el tema de este juego de los diferentes voces, de cómo Puig trabaja con los narradores, ¿no? Porque tenemos que saber el turno de cada uno. También quería contarles que estuve trabajando 2 años en una escuela privada, me pasaron muchas cosas, conocí muchas obras y me quedo con las experiencias. ¿Por qué voy a nombrar esto? Porque a través de este autor, de la novela, me animé a llevar a 6º año la película. ¿Qué pasó? En las escenas que estaba, lo quiero contar como una anécdota un poco humorística, porque yo era nueva en ese momento, que fue el año pasado, y bueno, pusimos la película y pasaban las imágenes donde Juan Carlos estaba con Mabel, yo me ponía de todos colores porque digo, bueno, y una vocecita me decía a mí en la mente, está en el diseño, dale para adelante, no pasa nada, porque el sexto lo tiene que ver. Primero no me daban bolilla por el tema del sonido, pero después, o sea, todo lo que yo quise lograr en ese curso se logró. Creo que habrán quedado como yo, porque no conocía una novela tan buena en lo que es todo lo que abarca, porque
la exprimí, le saqué mucho jugo, les hice trabajar el folletín, les hice trabajar el género policial en la parte donde muere el policía, después el narrador, el contexto, me fui para todos los lugares donde yo quería, las clases sociales, la enfermedad de Juan Carlos, la raba, las diferentes mujeres, los que les tocaba vivir en las clases sociales, bueno, por todos los lugares donde quise, las apariencias, todas las temáticas, no sé, habré estado 3 meses, les tomé prueba, hice todo lo que quise, con un miedo, porque digo, el tema este de... Igual ellos son adolescentes, estaban encantados con Juan Carlos, pero bueno, la verdad que pude mostrar la novela extraordinariamente sin quedarme sin nada, porque tiene de todo. Y decir que, bueno, nunca había leído una novela así, en el final me había ido muy bien, y después también con El beso de la mujer araña, en el final lloré, y no me había pasado con ningún libro. Así que está buenísimo, las invito a leerlo, y bueno, estoy muy contenta porque no conocía su técnica y la verdad que vale la pena. Es muy fructífera la novela. Bueno, gracias, Ro. Te mando un besito. Bueno, de nada, un beso para todas. Ada. Ahí va. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, bueno. No, yo quería acotar una parte o una escena, no sé cómo decirlo, donde la hipocresía para mí está, pero al máximo, que es el momento de la confesión, cuando ella dice, cometí un pecado, y ahí narra que le había dado no sé qué pastillas a la raba, y después como que la obliga a la raba a que diga determinadas cosas. Pero en realidad ella ahí está ocultando el motivo que tuvo para hacer eso. Porque cómo explicaba la presencia en la casa del suboficial o qué sé yo. Pero me parece que era una hipocresía, pero llevada al máximo, que realmente ni siquiera sé, porque si hubiera sido un poco honesta, ni siquiera iba a confesarse, ¿no? O sea, lo hizo todo mal. Bueno, nada más. Bárbaro. Gracias, Ada. Rocío ya estaba, Ada. Romina. Hola, Romina, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo sí, estás? comentaron muchísimo, pero de todas las técnicas que tiene, la verdad que son tantas, desde que uno comienza ya con el tema del obituario, las cartas, el diario íntimo, que habla del cine, el cine tan importante para él, ¿no? Y en la otra novela, yo leí también El beso de la mujer araña, que bueno, no sé si es la próxima clase que la vamos a comentar. Sí, calculo que sí, pero después que pasemos este receso reestructurador de julio y agosto. Yo esta no la terminé de leer, no me dio el tiempo. Sí, el beso de la mujer araña la tenía leído de otro curso y la verdad que me encanta cómo escribe Puig, como escribía Puig, tan distinto a otros, y me gusta que en estos cursos traigas distintos tipos de narraciones, que se vean tantas técnicas, tantos recursos, la verdad que Y esa es la idea. amplía muchísimo, ¿no? La idea es variar los procedimientos y no solamente quedarnos con los temáticos, sino ver cuáles son los procedimientos, porque hoy hablábamos en la facultad con los alumnos de análisis del discurso de esta posibilidad de que las formas siempre están relacionadas con los sentidos. No es que estamos hablando de las formas desgajados de la cuestión de los sentidos. Siempre hay una relación directa. Decíamos, ¿por qué se pone un plano general en el cine de género? ¿Por qué un plano detalle o un plano para marcar en una película
la pobreza de un niño en un rostro, como hacía Leonardo Fabio. Digo, eso es sentido. La cámara actúa como un elemento de enunciación en ese caso. Entonces, todos estos procedimientos cumplen una función ideológica, claramente. No están porque sí, digamos, no son. Estuve escuchando también las entrevistas que le hacían a él, un entrevistador español que hizo a muchos escritores muy conocidos, que está buenísima esa entrevista. Y Está muy después buena. vi en Canal Encuentro que hicieron también como un documental sobre sus textos. Y, por ejemplo, decían que una de las actrices a la que él quería que estén en esta película era Noemí Pons, puede ser, y no la convocaron porque el director Norma Pons. Norma Pons, porque como que daba muy vedette, y él sí la quería ella. Y Norma Pons es una actriz extraordinaria. Terminó siendo una actriz de carácter extraordinaria. Pero no se había podido lucir. Había trabajado. Quería decir que hay un listado, no sé dónde está, yo lo tenía, porque él viste que admiraba a las actrices de Hollywood. Sí, no sé si claro. alguien, ¿no lo tenés, Adriana? Que es un listado donde él, por ejemplo, las nombra y al lado pone como una especie de característica de cada una, pero en un tono totalmente irónico. Vos no lo tenés eso, ¿no? Yo lo tenía y lo perdí. Lo vamos a buscarlo. Para la próxima vamos a buscarlo. Es muy bueno. No es muy bueno, sí. Susana, porque si no, no llegamos. ¿Cómo estás? Estás muteada, estás muteadita. No te escucho, estás muteada. El micrófono. Ya está. Ay. Bueno, quería decir que por un lado la lectura de la novela muy atractiva, a pesar de haberla leído en otro momento y haber visto la película. Estoy de acuerdo en lo que dijeron las compañeras en general. Y lo enriquecedor que es para el lector que el autor exija, como también decía Cortázar, contemporáneo, que el lector sea un cómplice, no alguien a quien se le da todo servido. Entonces, esto de rearmar, de colaborar con el autor es magnífico. Eso con respecto a la novela, no quiero repetir cosas que las compañeras ya aportaron. Lo otro tiene que ver con que me quedo, y supongo que las compañeras también, con sabor a poco, porque yo quiero llegar a la parte del análisis y se nos va el tiempo, está por terminar nuestro horario. Y vos dijiste cosas al principio que íbamos a trabajar con los personajes, o esto de la transposición cinematográfica, por qué tuvo algunos defectos, y se nos va el tiempo. O sea que necesitaríamos dos clases. Dos encuentros para ver Boquitas Pintadas. Es una obra muy, muy rica, muy rica. Claro, claro. Y bueno, volveremos a trabajarla, lo tendremos en carpeta para volver a trabajarlo. Bueno, gracias, Su. No. Gracias. Rosa. Hola, chicas, hola, Adriana. Bueno, yo también voy a ser breve, pero no quería dejar pasar el encuentro de decir que me gustó mucho la novela. Yo vi la película, era muy jovencita, y me acuerdo que, bueno, mi mamá me autorizó, que fui con mi hermano mayor, y en ese momento también de una biblioteca conseguí la novela que me impactó. Pero a mí en ese momento otras cosas me impactaron, no como ahora que la vuelvo a leer tranquila, con tiempo, pudiendo, ya con otras vivencias, como dijo una de las chicas acá, ¿no? Que uno va transitando la vida y va teniendo otras vivencias, y realmente me encantó, pero desde otro lugar. El tema de la hipocresía, el lugar de la mujer que tenía en esa época, y que bueno, yo recuerdo
también que el tema de casarse, de llegar virgen a cualquier precio, eso tenía un valor tremendo. Entonces, las mujeres hacían cualquier cosa por tapar su deseo o no mostrar su deseo, ¿no? Esta diferencia bien marcada de la vida durante el día y de la vida durante la noche, porque había que mantener las apariencias. Y todo este trayecto de vida que hace Nené, que yo creo que en ella está bien definido, ¿no?, lo que era el mandato social de la época. Se ve bien claramente cómo ella sufre, porque en verdad el acoso del médico es prácticamente una violación que ella tiene, pero ella lo vive con culpa. Como que ella es la culpable de lo que le pasó. Es más, la mujer del médico, la esposa, la echa y no se enoja con el marido, se enoja con ella. Se enoja con ella. Claro, entonces todo esto la lleva a transitar un camino difícil, donde la muestra también como una mujer cruel, cuando, por ejemplo, ella habla con la Raba, que no quiere que la Raba vaya a comentar en qué condiciones reales vive ella en Buenos Aires, la trata mal y bueno, a la Raba la extorsiona. Se ve como esa crueldad en los personajes, ¿no? Pero siempre por cubrir la apariencia. A mí me da esa sensación, ¿no? Y bueno, por último decir que Nené cumple con todo el mandato social, que aunque no ama a su marido, que intenta romper con el matrimonio, igualmente termina casada con él sus días, y sus hijos se reciben, uno de ingeniero y otro de médico. O sea que cumple el deseo de la sociedad para una mujer que ha tenido un ascenso social, que es lo que a mí me parece que se busca en todo momento, ¿no? Salir de un lugar social y llegar a otro mucho mejor. Bueno, Adriana, quería agradecerte por todos estos talleres que han sido maravillosos. E igualmente un gusto haber compartido con las compañeras y escuchar tantas voces con tantas opiniones tan interesantes. Y ojalá podamos seguir. Ojalá podamos seguirlo. Caro, a ver si... Caro, ¿te levantaste la manito? Sí, la levanté. Para aportar dos cositas a todo lo que dijeron, que es más o menos lo que venía pensando, me gustaría sumar dos temas que me parecieron claves y que hacen como al monio de la obra. Uno creo que es cómo Puig despliega este abanico de recursos, pero nunca los deja caer. En cada pasaje, él retoma las cartas, retoma las escenas de las entregas anteriores. Nunca te deja olvidarte de todo eso que fuiste leyendo, y creo que también hace al ritmo y a la complicidad esa que se va generando. Y para mí lo que le da el toque maestro es el humor. No lo mencionamos, pero tiene un nivel de sarcasmo, de ironía, que a mí me parece increíble. Los chistes esos, aparte son como chistes íntimos. Es como si te dejara espiar algo muy, muy personal. Por ejemplo, cuando hablan Mabel y Nené y empiezan a decir qué es lo que tenía Juan Carlos, que volvía loca a las mujeres. Y esa parte me parece increíble, cuando muestra el gesto que hace con las manos. Y hasta a ella le da vergüenza decirlo, y a vos es como que te da la sensación de que estás espiando un secreto. Nada, me parece genial. Bueno, muchas gracias, Caro. Qué lindo escucharte después de tanto tiempo, volver a escucharte. Bueno, gente. Bueno, nos vamos. Vamos a parar julio y agosto, hacemos estas vacaciones y vamos a ver, vamos a estar volviendo. Yo creo que sí, vamos a hacer todo lo posible para que esto suceda en septiembre. Y decirles que les agradezco profundamente
que todo esto fue posible, todo esto es posible gracias a ustedes, que son las que participan y las que están todo el tiempo y que aportan y que el toque hermoso esto es y nosotros tiramos se participa, digamos, no son las clases teóricas mías, donde 2 horas hablando sobre el tema de la acá intercambiamos. Es posible que falten cosas, se harían 2 encuentros para trabajar algunos textos que son tan grosos como este. Esta es esta modalidad. Se podría modalidad como más teórica, cuestiones, otras cosas, pero bueno, esta es la modalidad club de lectura, así como la modalidad juntos se lee el cuento y lo comentamos el cuento pormenorizadamente cada una de las cosas. O sea, son distintas modalidades de lectura compartida. Pero bueno, yo creo que estos encuentros han sido, para mí, me han hecho muy feliz y yo les agradezco a ustedes por todo el trabajo de venimos trabajando el año pasado, las que venimos trabajando el año pasado, y también desde hace 4 años que lo venimos llevando a cabo. Así que vamos a hacer este impasse de reorganización y de pensamiento, y yo tengo mucha fe en que vamos en septiembre y vamos a volver con otras novelas para seguir analizando en esta modalidad de club, o vamos a ver cómo lo hablamos en otro sentido o con otras cosas, ya por ahí algunos otros talleres temáticos. Bueno, vamos haciendo lo que nuestras posibilidades nos van permitiendo. Agradezco un montón y les mando un beso a todas y les digo que las quiero mucho porque he disfrutado un montón de todas las que han estado todo el tiempo colaborando, trabajando y aportando y leyendo y proponiendo y diciendo, o sea, es como sentir que hay algo que es una pasión compartida, y esa pasión compartida es la pasión que nosotros ponemos en estar un sábado a la tarde, milagrosamente, un milagro, 40 y pico de personas leyendo un texto, y no solamente leyéndolo, sino analizándolo y compartiéndolo. Eso es una forma de resistencia también, y es una forma de amar la literatura y amar el pensamiento crítico. Así que les mando un beso grande, que tengan bonitas vacaciones. Gracias por todo. Gracias, Adriana. Me perdí un poco el contexto, no sé bien qué pasó,